Marcos vivía solo en su granja, a miles de kilómetros de cualquier ciudad. El vasto terreno, rodeado de árboles y montañas, era su único compañero. Tras la muerte de su esposa, Eliana, se distanció de todo y de todos, buscando en el aislamiento una forma de protegerse del dolor que parecía nunca cesar. Cada rincón de la granja estaba impregnado de recuerdos de ella. El sonido del viento entre los árboles le recordaba la risa de Eliana, mientras que el sonido de las vacas y el susurro de la hierba le hacían pensar en conversaciones simples, pero llenas de cariño. El calor del sol, que una vez compartió con ella, ahora solo le traía un peso aún mayor, convirtiendo sus días en algo más largo y pesado. El dolor de la pérdida de Eliana no se disipaba con el tiempo. Había intentado de todo para salvarla, pero al verla sucumbir al cáncer, su mundo se desmoronó. Las esperanzas de un futuro juntos, de una vida tranquila y feliz, se desvanecieron con su pérdida. No supo cómo lidiar con el vacío que dejó y desde entonces su corazón se cerró, como si el peso de la tristeza lo hubiera congelado en una rutina sin sentido. Los animales de la granja, especialmente Lilica, su perra fiel, se convirtieron en su única compañía, y él los trataba con el tipo de cuidado que podría ofrecer a algo sin voz, sin culpa, sin dolor. Era una mañana fría, como muchas otras, cuando ocurrió el evento que cambiaría su vida. Marcos se había despertado temprano, aún agotado de una noche mal dormida, y fue al cobertizo, como hacía todas las mañanas, para revisar a los animales. Lilica, su perra, estaba allí, acostada entre los cachorros, con un comportamiento peculiar. Se acercó lentamente, sin entender lo que sucedía. Al mirar más de cerca, lo que vio lo hizo detenerse. Había un bebé humano, recién nacido, entre los cachorros, mamando de la perra como si fuera uno de ellos. El estómago de Marcos dio un vuelco, y su mente inmediatamente rechazó entender lo que estaba viendo. Se apartó un paso, sin saber si lo que veía era claro, si era un sueño o una ilusión. El bebé parecía saludable, con los ojos cerrados, la piel rosada y el cuerpo pequeño, pero fuerte. Lilica estaba tranquila, cuidando al niño como si fuera otro de sus cachorros. Marcos permaneció allí, sin palabras, sin saber qué hacer. ¿Cómo podía ser real aquello? ¿Qué significaba? Miró a su alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica para lo que veía, pero no había ninguna. Todo parecía demasiado surrealista para ser verdad. La mente de Marcos, ya saturada por el dolor y la soledad, luchaba por procesar lo que tenía frente a él. ¿Cómo había aparecido un bebé humano allí, en esas condiciones, en su granja? No sabía si debía llamar a alguien o si estaba siendo puesto a prueba de alguna forma. ¿Qué haría con el niño? ¿Qué haría con Lilica, que parecía no molestarse lo más mínimo con la situación? Su respiración se aceleró y dio un paso atrás, mirando al cielo, tratando de encontrar alguna respuesta que lo calmara. Pero no había nada. La sensación de pérdida y confusión invadió a Marcos, mientras intentaba alejarse del cobertizo como si pudiera escapar de esa realidad que se imponía ante él. Su corazón estaba en conflicto, una mezcla de miedo, sorpresa e incluso una punzada de esperanza. Sabía que algo mucho más allá de su comprensión estaba ocurriendo, pero ¿qué podría ser? La granja, que antes parecía un refugio de dolor, ahora se convertía en el escenario de un milagro imposible. Pero Marcos no estaba listo para entender, simplemente estaba tratando de sobrevivir, como siempre lo había hecho desde la pérdida de Eliana. Cuando la moto finalmente llegó, Marcos ya estaba en el porche, mirando al horizonte,
como si el simple acto de contemplar lo que tenía delante fuera la única manera de procesar todo lo que había sucedido. El polvo que se levantaba con el movimiento de las ruedas parecía bailar en el aire cálido, pero su mirada estaba distante, fija en algo que no podía nombrar. Sabía que la situación estaba a punto de cambiar para siempre. El sonido de la moto, que se acercaba con un rugido amortiguado, hizo que su atención se desviara hacia el camino de tierra. Una persona se estaba acercando. No sabía quién era, pero sabía que su presencia no pasaría desapercibida. La moto se detuvo frente a la puerta de la granja y Marcos vio a un hombre bajar con una expresión curiosa y a la vez desconfiada. Era Agostinho, el vecino de la granja. Agostinho siempre había sido el tipo de persona que le gustaba saber lo que sucedía con todo el mundo, especialmente con Marcos, que rara vez recibía visitas. Estaba allí, probablemente, para confirmar los rumores que comenzarían a circular sobre la aparición del bebé. Marcos sabía que nadie creería lo que había sucedido, pero la realidad estaba ante él y no sabía cómo explicarlo. Agostinho miró hacia la casa y luego hacia Marcos, sin decir nada, pero con una mirada que lo decía todo. Sabía que algo fuera de lo común estaba sucediendo allí. ¿Viste lo que pasó?, preguntó Agostinho rompiendo el silencio. Marcos, por un momento, no supo qué responder. No sabía si podía contar la verdad o si debía inventar una historia más plausible. ¿Qué haría si la gente comenzaba a preguntar? ¿Qué diría sobre el bebé? La voz de Agostinho lo sacó de sus pensamientos. Dicen que algo raro pasó aquí, Marcos. La granja está diferente hoy. Marcos, aún con el bebé en los brazos, miró a Agostinho e intentó mantener la calma, aunque su corazón latía con rapidez. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicaría algo que desafiaba toda lógica? Pero antes de que pudiera decir algo, Agostinho se acercó un paso más, sus ojos ahora fijos en el bebé que Marcos tenía en el regazo. La sorpresa fue evidente, pero el silencio pesaba más que cualquier palabra. La mirada de Agostinho recorría entre Marcos y el bebé, y lo único que pudo murmurar fue: Esto no es posible. Marcos sintió el peso de la mirada de Agostinho, pero ya no había vuelta atrás. No tenía más a dónde escapar. La situación se había desarrollado de una manera que no podía controlar. Su instinto ahora era proteger al bebé y asegurar que de alguna forma pudiera dar explicaciones, pero las palabras fallaban. Agostinho, aún en shock, se alejó un poco, tratando de absorber la realidad de lo que veía. El silencio fue roto por un grito distante, algo que cortó el aire y heló la sangre de Marcos. Era Lílica, su perra. Había dejado a los cachorros y ahora parecía estar haciendo algo que no se podía entender. Una agitación frenética y un ladrido que parecía distante, pero cargado de urgencia. ¡Lílica!, gritó Marcos, dejando al bebé un momento sobre la mesa. Corrió hacia el cobertizo, seguido por Agostinho, que ahora estaba más atento al movimiento de Marcos. Cuando llegaron al cobertizo, lo que vieron hizo que la sangre de Marcos se detuviera un instante. Lílica estaba acostada, revolcándose en el suelo, con una de las patas levantadas como si tratara de liberarse de algo. El olor era inconfundible, veneno. Marcos supo inmediatamente lo que había pasado. Su mente, ya saturada por la sorpresa del bebé, ahora se llenaba de ira y frustración. Edgar, el hombre del que Mirabel había huido, estaba detrás de esto. Marcos sintió el peso de la responsabilidad nuevamente, pero ahora era diferente. Ya no se trataba solo de proteger al bebé. La protección de Lílica, su fiel compañera, también era crucial. «La envenenaron»,
dijo Marcos con la en voz tensa. Tenemos que llevarla al veterinario ahora. Agostinho, aún sin comprender totalmente la situación, solo asintió con la cabeza y corrió al lado de Marcos, ayudándole a llevar a Lilica al coche. La tensión era palpable. El miedo de perder a Lilica, sumado a la urgencia de cuidar al bebé, formaba una mezcla explosiva de emociones. La vida de Marcos, que antes parecía estar en un ciclo interminable de dolor y soledad, ahora se convertía en una carrera contra el tiempo. No sabía qué más le esperaba, pero estaba claro que no podía perder a nadie más. El veterinario estaba esperando por ellos y la situación de Lilica parecía crítica. Fue directo al grano, sin rodeos. Si no actuamos rápidamente, puede que no sobreviva. La dosis de veneno es alta, pero tenemos una oportunidad. Las palabras del veterinario fueron como un cubo de agua fría, pero Marcos no tenía tiempo para perderse en sentimientos de desesperación. Necesitaba ser fuerte, más fuerte que nunca, mientras el veterinario preparaba el tratamiento. Marcos se retiró a la sala de espera, sentándose en la silla fría con las manos temblorosas. Sentía como si el peso de todo lo estuviera aplastando. El bebé, ahora en brazos de Agostinho, dormía pacíficamente, ajeno al caos que marcaba ese día. Marcos estaba sentado en la fría sala del veterinario, sintiendo el peso de las horas que se arrastraban. Cada minuto parecía más largo que el anterior. El olor a desinfectante en el aire parecía intensificar su sensación de claustrofobia. Pensaba en el bebé, aún en brazos de Agostinho, y sentía cómo la responsabilidad crecía dentro de él, como una presión en el pecho. Nunca había imaginado que su vida tomaría este rumbo. Era como si el universo hubiera decidido poner a prueba sus límites de una vez por todas. Se preguntaba si sería capaz de soportar todo lo que estaba pasando, o si el dolor y el peso de la responsabilidad lo aplastarían. Mientras esperaba noticias sobre Lilica, sus pensamientos volvían al bebé. La imagen de ese ser indefenso en los brazos de Lilica parecía haberse inmortalizado en su mente. ¿Cómo era esto posible? Un bebé, un ser humano, entre los cachorros de una perra. Nada tenía sentido, pero al mismo tiempo, todo parecía tan real. El instinto de protección de Marcos se había activado de forma avasalladora. Quería mantener al niño a salvo, pero no sabía cómo. No sabía en quién confiar ni cómo manejar la situación. Todo estaba fuera de su control y sentía que estaba al borde de una decisión que cambiaría su vida para siempre. Agostinho, al ver el estado de Marcos, intentó confortarlo. Sabía cuánto había sufrido Marcos en los últimos años, con la pérdida de Eliana y el aislamiento. Ahora, sin embargo, parecía haber sido arrastrado a algo mucho más grande de lo que podría controlar. «Marcos, calma», dijo Agostinho, aunque sabía que sus palabras eran vacías. «Vas a encontrar la manera. La vida es así, llena de sorpresas. Nunca sabemos lo que nos espera». Marcos lo miró, pero no dijo nada. Sabía que Agostinho estaba intentando ayudar, pero no lograba desligarse de la sensación de que su vida estaba fuera de control. Se había acostumbrado a vivir solo, a lidiar con el dolor de perder a Eliana, pero ahora la realidad estaba golpeando su puerta de una manera mucho más intensa. Tenía una niña a su cargo, una perra enferma y una comunidad entera comenzando a cuestionar lo que estaba sucediendo. El peso de la responsabilidad parecía insoportable. Después de 1900, lo que parecieron horas, el veterinario finalmente apareció con una expresión grave. Marcos se levantó de inmediato, ansioso por cualquier noticia. «Está estable ahora»,
dijo el veterinario. Pero necesitamos monitorearla. La dosis de veneno era grande y pueden haber complicaciones. Tendremos que mantenerla aquí unos días. Marcos suspiró aliviado, pero sabía que eso era solo un pequeño paso. Lilica no estaba fuera de peligro y aún tenía una misión por delante. Con la perra en buenas manos, Marcos sintió que su atención debía volver al bebé. Agostinho había quedado con la niña mientras él atendía a Lilica, pero ahora el peso del futuro de ambos parecía molestar más que nunca. Marcos miró al bebé en los brazos de Agostinho y por un momento las palabras de Eliana vinieron a su mente. Ella siempre hablaba sobre cómo las cosas inesperadas podían traer luz a nuestras vidas, cómo las situaciones que parecían las más difíciles podían acabar siendo aquellas que nos enseñan las lecciones más profundas. Se acercó a Agostinho, que aún mantenía al bebé en sus brazos, y miró al niño con una mirada profunda, como si intentara entender lo que representaba. ¿Qué vamos a hacer con esto, Marcos?, preguntó Agostinho en voz baja. Nadie va a creer esto. ¿Viste la cara de las personas cuando pasaron por la granja? Todo el mundo va a querer saber la historia y nadie aceptará la verdad. ¿Cómo vamos a explicar esto? Marcos miró al bebé, aún en un sueño tranquilo, y sintió una oleada de cariño invadir su pecho. Era un cariño inesperado, algo que no esperaba sentir, pero que ahora parecía ser el único sentimiento que quedaba en su corazón. Sabía que la respuesta no estaba en palabras fáciles ni en explicaciones racionales. La niña estaba allí y no podía abandonarla. Lo único que sé, comenzó Marcos, es que ella nos necesita. No puedo dejarla sola. Empezaba a darse cuenta de que, más que el bebé, era él quien necesitaba a esa niña. Ella representaba todo lo que había perdido y todo lo que aún podría ganar, pero lo que eso significaba para él, aún no lo sabía. Las horas pasaron y, cuando cayó la noche, Marcos y Agostinho estaban en el porche, mirando las estrellas. La comunidad ya comenzaba a murmurar sobre el evento, y la tensión aumentaba. Las palabras de Agostinho aún resonaban en su mente. Nadie va a creer esto. Marcos sabía que tendría que enfrentar algo mucho más grande de lo que imaginaba. La percepción de todos a su alrededor. ¿Cómo explicaría lo imposible? ¿Cómo haría para que las personas creyeran que no estaba loco? Pero, en el fondo, Marcos sabía que el mayor desafío no estaba en convencer a los demás. Estaba en convencer a sí mismo de que era capaz de seguir adelante, de cuidar de esa niña y de encontrar un nuevo propósito para su vida. Ya había perdido tanto, pero ahora parecía que la vida le ofrecía una segunda oportunidad. ¿Qué haría con eso? No lo sabía, pero sabía que ya no podía vivir bajo la sombra de su dolor. A la mañana siguiente, las cosas empezaron a tomar un giro inesperado. El olor del café y el canto de los gallos rompían el silencio de la granja, pero la tensión en el aire era palpable. Marcos sabía que el pequeño pueblo estaba a punto de convertirse en el escenario de una historia que nadie olvidaría jamás. Los vecinos empezaron a aparecer en la propiedad, unos por curiosidad, otros por preocupación, pero todos, sin excepción, querían entender lo que estaba pasando allí. Marcos sentía el peso de las miradas de las personas que pasaban por la puerta de la casa con sonrisas nerviosas y palabras vacilantes. Nadie sabía cómo tratarlo, pero todos querían saber sobre la niña. La primera en llegar fue Doña María, la esposa del granjero de la propiedad vecina. Ella siempre había sido la primera en involucrarse en los asuntos de la comunidad, con una curiosidad que nunca ocultaba. Cuando vio a Marcos, sus ojos fueron directamente hacia la niña en sus brazos.
No hizo ninguna pregunta, pero su mirada lo decía todo. Sabía que había algo ahí que no encajaba, algo que desafiaba toda la lógica que conocía. «Marcos, hijo, ¿qué pasó aquí?», preguntó doña María con voz baja, pero cargada de un temor silencioso. «¿Qué es esto? ¿Cómo es que un bebé aparece entre los perros? No tiene explicación». Marcos, al escuchar la pregunta, sintió el peso de la situación volverse aún más grave. No sabía cómo explicarlo. No sabía qué decir para calmar los ánimos o dar una respuesta que tuviera sentido. Solo miró al bebé, que aún dormía tranquilamente en sus brazos, y luego volvió su mirada hacia doña María. «No lo sé, doña María. Solo sé que la niña necesita cuidados, y eso es lo que voy a hacer». El silencio entre ambos fue interrumpido por la aproximación de otros vecinos. Pronto, otros se unieron a la conversación, cada uno tratando de entender lo que estaba pasando, intentando encontrar una explicación para lo inexplicable. La situación parecía empeorar con cada minuto. Marcos sentía la presión aumentar, pero su determinación de cuidar a la niña no vacilaba. Sabía que las palabras no serían suficientes para convencer a la gente, pero algo dentro de él, algo que venía de un lugar más profundo, le decía que no podía rendirse. Mientras las conversaciones se desarrollaban frente a la casa, el veterinario llamó a Marcos para darle actualizaciones sobre el estado de Lilica. La perra aún estaba débil, pero había reaccionado al tratamiento. Marcos sabía que Lilica ya no estaba en peligro, pero la noticia no le trajo tanta paz como pensaba. Lo que lo consumía era la incertidumbre sobre lo que haría con la niña y cómo lidiaría con el juicio de todos a su alrededor. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros parecía crecer con cada palabra que escuchaba, con cada mirada de desaprobación o sorpresa. Doña María, al percatarse de la incomodidad de Marcos, intentó tranquilizarlo. «No estás solo, Marcos», dijo con una sonrisa suave. «Si necesitas ayuda, todos estamos aquí para ti. Lo entenderemos. Encontraremos una explicación». Pero su voz, aunque llena de bondad, no trajo consuelo a Marcos. Sabía que, por más que las palabras se dijeran con buenas intenciones, había una barrera invisible entre él y todos los demás. Nadie podría entender lo que él estaba sintiendo, la profundidad de la confusión y el dolor que cargaba. Era un peso que debía cargar solo, pero había algo más, una sensación que Marcos no podía apartar. La niña, el bebé. Ella parecía ser la clave para algo que aún no comprendía. Cuando la miraba, sentía una conexión inexplicable, una necesidad de protegerla, de cuidarla. Sabía que este no era un amor común, era algo más profundo, algo que trascendía cualquier lógica o explicación. Ella le recordaba a Eliana, a cuando aún tenía sueños y esperanzas. Ella traía consigo una promesa de que la vida podía, de hecho, ser posible nuevamente, que él podría volver a encontrar alegría y propósito. A lo largo del día, la pequeña comunidad comenzó a formarse alrededor de la granja. Personas curiosas, pero también preocupadas, venían y se iban. Algunos ofrecían ayuda, otros solo observaban, intentando entender qué haría Marcos a continuación. Sabía que los ojos estaban sobre él, pero algo dentro de él se negaba a ceder. No podía, no debía dejarse llevar por el miedo o la presión. La niña lo necesitaba. Y Lilica, ahora estabilizada, también necesitaba su atención. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, Marcos se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo insostenible. La carga que llevaba estaba volviéndose más pesada.
No se trataba solo de la niña o de la granja, estaba lidiando con la incredulidad de la gente, con el peso de un milagro que no tenía explicación. Estaba luchando contra algo mucho más grande de lo que había imaginado, algo que lo obligaba a cuestionarse sobre su propia existencia, sobre lo que se había convertido desde la muerte de Eliana. Ahora, sentado a la mesa con el bebé en los brazos, Marcos sintió que no podía seguir solo con esto. Necesitaba tomar una decisión. ¿Qué haría con la niña? ¿La mantendría con él o la entregaría a alguien que pudiera cuidarla con más seguridad? Cada camino parecía implicar un riesgo, pero lo que más le asustaba era la idea de perder la conexión que sentía con ella. Ya no sabía lo que era correcto o incorrecto, pero sabía que de algún modo el bebé había cambiado su vida. Y tal vez, de hecho, ese era el milagro que necesitaba para encontrar un nuevo propósito. El día llegaba a su fin y la presión sobre Marcos parecía aumentar con cada hora que pasaba. El bebé, aún tranquilo en los brazos de Marcos, parecía ser el único punto de estabilidad en su vida. Pero esto no aliviaba la sensación de que lo imposible se había convertido en una realidad que no sabía cómo gestionar. Las personas venían y se iban, y con cada mirada, cada murmullo, Marcos sentía que su vida estaba siendo invadida, como si lo que más deseaba, un poco de paz, un poco de privacidad, estuviera desapareciendo. No sabía cuánto más podría soportar la constante vigilancia de la comunidad. A lo largo de la tarde llegó una visita inesperada, el delegado de la ciudad. Tenía una expresión seria y la mirada atenta de quien está investigando algo importante. Cuando entró a la casa de Marcos, todas las miradas se volvieron hacia él. Las preguntas comenzaron de inmediato. «Marcos», dijo el delegado con calma, «necesito saber qué pasó aquí. Toda la ciudad está hablando de esto y sabes lo que esto significa, ¿verdad?» Marcos tragó saliva. ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? Miró al delegado y, por un momento, consideró decir la verdad, pero las palabras no salían. No sabía cómo podría explicar lo imposible. «No sé qué pasó, delegado. Solo sé que la niña necesita cuidados y eso es lo que estoy haciendo. Yo no puedo simplemente dejarla», respondió con la voz entrecortada. Intentó mantener la calma, pero la tensión en su mente era palpable. El delegado lo observó con una mirada penetrante, como si estuviera intentando leer su alma. «Marcos, necesitas entender lo que está en juego aquí», dijo el delegado, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Lo que estás diciendo, esto desafía toda lógica. Todo el mundo está hablando de esto, y las autoridades necesitan saber qué realmente pasó. No puedes quedarte solo con esto». Marcos sintió su corazón acelerarse. El miedo y la frustración se apoderaban de él. No estaba preparado para ser interrogado, para tener que justificar su decisión de cuidar a un bebé que no tenía sentido alguno. Pero no podía y no quería entregar a la niña a nadie. Algo dentro de él le decía que ella lo necesitaba, así como él la necesitaba a ella para darle sentido a su vida. Mientras el delegado continuaba haciendo preguntas, Marcos miraba al bebé. Ella estaba allí, inocente, ajena a todo el torbellino que su presencia causaba. Pensó en Eliana, en cómo ella siempre había querido tener hijos, pero la vida les había robado esa oportunidad. Ahora la vida le ofrecía una oportunidad que no sabía cómo manejar. Pensaba en el futuro, en qué sería de la niña, en la presión de ser el responsable de algo que no podía entender. Pero a pesar de todo eso, sentía que no podía abandonar a la niña. Sentía que, de alguna manera,
Ese milagro era la última oportunidad de reconstruir algo en su vida, algo que había perdido cuando Eliana se fue. El delegado parecía percatarse del conflicto interno de Marcos. Dio un suspiro y se alejó un poco, como si estuviera ponderando sus palabras. «Mira, Marcos», dijo con un tono más suave. «No estoy diciendo que debas hacer esto o aquello, pero la gente va a querer respuestas. Tienes que decidir qué hacer con esto. No puedo dejarte seguir sin saber dónde va a parar todo esto». Marcos permaneció en silencio durante mucho tiempo, intentando procesar todo. El delegado se levantó y antes de irse, le puso una mano en el hombro a Marcos. «Te voy a dar un poco de tiempo para que pienses en esto. Pero las cosas no pueden seguir así. Piensa bien, Marcos. Tienes que prepararte para lo que viene». Después de la visita del delegado, Marcos quedó solo en la sala, una vez más, con el bebé en los brazos. El peso de la responsabilidad ahora parecía estar sofocándolo. Miró a la niña, cuyos ojos comenzaban a abrirse lentamente, y sintió el corazón apretado. ¿Qué haría ahora? No lo sabía, pero sentía que, de alguna manera, no podía dar marcha atrás. La noche cayó lentamente y Marcos encontró sentado a la mesa con el bebé dormido tranquilamente sobre la tela suave que había encontrado para envolverla. El silencio en la casa era pesado, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Pensaba en su vida antes de todo esto, antes de la pérdida de Eliana, antes del dolor, antes de la soledad. ¿Qué quedaba de él? ¿Quién era ahora? Se sentía como un hombre roto, pero tal vez esa niña, ese milagro, podría darle un nuevo comienzo. Pero las incertidumbres eran muchas. ¿Qué haría si la comunidad no aceptaba al bebé? ¿Y qué haría con el peso de las preguntas que aún no tenían respuesta? Marcos estaba viviendo una vida de preguntas sin fin. Sin embargo, algo dentro de él le decía que ya no podía vivir solo con las respuestas del pasado. Necesitaba construir algo nuevo, algo que valiera la pena. Y la niña, esa niña misteriosa y única, podría ser la clave para eso. Tal vez era él quien la necesitaba más que ella a él. Con estas preguntas en mente, Marcos se levantó y caminó hacia el cobertizo donde Lílica estaba. La noche estaba fría y el viento cortante parecía agitar los árboles alrededor. Pero Marcos estaba decidido. No sabía qué le depararía el futuro, pero comenzaba a entender que, de alguna manera, tenía una nueva misión. No sabía cómo, pero sabía que necesitaba encontrar una forma de proteger y cuidar a esa niña. Ella estaba allí por una razón. Y Marcos comenzaba a creer que esa razón estaba a punto de ser revelada. A la mañana siguiente, el peso de las decisiones parecía aún más insoportable. Marcos no sabía cómo despertar cada día, cómo levantarse de la cama sin sentir el peso de una carga invisible. Se había acostumbrado a la soledad, pero ahora la presencia del bebé en su vida lo obligaba a mirar algo más grande, más complejo de lo que podría imaginar. Ya no estaba solo, pero ¿qué significaba eso para él? ¿Qué haría a partir de ese momento? Pasó toda la mañana intentando organizar sus pensamientos, buscando algún tipo de claridad, algo que lo guiara. La visita del delegado aún estaba fresca en su mente y sus palabras resonaban como una advertencia. Tienes que decidir qué hacer. Pero Marcos no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podría elegir entre mantener a la niña en su vida o entregarla a las autoridades que probablemente no comprenderían la situación? Sentía que la niña era un símbolo, algo que había surgido para darle una nueva oportunidad de vivir. Ella lo recordaba a Eliana, pero también traía consigo una fuerza que nunca supo que tenía.
El cobertizo estaba silencioso y Marcos caminaba de un lado a otro buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a tomar una decisión. Ya no quería vivir atrapado en el dolor y el luto, pero al mismo tiempo no sabía si estaba listo para dar el siguiente paso. ¿Qué haría cuando la presión de la comunidad aumentara aún más? ¿Qué diría a quienes preguntaran sobre la niña? Era imposible evitar las preguntas, las suposiciones, las miradas curiosas. Fue entonces cuando escuchó nuevamente el sonido de la moto. Agostinho apareció, como siempre, con su forma de acercarse sin hacer ruido. Marcos sabía que el amigo estaba preocupado por él, pero también sabía que Agostinho no tendría respuestas a sus preguntas. Agostinho era una persona simple y no comprendía la complejidad de lo que Marcos estaba viviendo. Pero, aún así, Marcos lo veía como un apoyo. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que no lo mirara con juicio. Agostinho era, en el fondo, uno de los pocos que aún lo trataba como un amigo, sin importarle lo que estaba haciendo o lo que estaba ocurriendo en su granja. ¿Cómo está Lilica?, preguntó Agostinho, intentando romper el silencio. Escuché que está mejor. Está recuperándose, respondió Marcos, con una voz más tranquila de lo que sentía. El veterinario dice que estará bien, pero hay muchas cosas pasando. No sé qué hacer, Agostinho. Agostinho permaneció en silencio por un momento, antes de acercarse y poner la mano en el hombro de Marcos. Sé que todo esto es difícil para ti. No sé lo que estás pasando, Marcos, pero también sé que no estás solo. Mi esposa y yo podemos ayudarte. No tienes que cargar con todo esto solo. Estamos contigo. Las palabras de Agostinho fueron un alivio inesperado para Marcos. Nunca supo muy bien cómo pedir ayuda, pero algo en esa oferta hizo que su pecho se aliviara, aunque fuera de forma temporal. Sabía que Agostinho no comprendía totalmente lo que estaba ocurriendo, pero el gesto de apoyo fue suficiente para que Marcos sintiera que aún había algo más por vivir, algo más que rescatar de su dolor. ¿Qué crees que debo hacer, Agostinho?, preguntó Marcos, sin esperar una respuesta definitiva, pero solo buscando a alguien que lo escuchara. La ciudad está hablando de esto. La gente se pregunta, y yo no sé qué responderles, no sé qué está pasando, pero esta niña, ella me necesita y no sé qué hacer. Agostinho respiró profundamente antes de responder. Mira, Marcos, sabes que esta ciudad no dejará pasar esto sin cuestionarlo. Querrán saber, querrán entender, pero al final quien tiene que decidir eso eres tú. Nadie va a entender lo que estás sintiendo, pero tienes que hacer lo que te diga tu corazón. Si esta niña es lo que necesitas para levantarte, tal vez eso sea lo que debes hacer. Pero no te presiones, Marcos. Ve con calma. La vida te mostrará el camino. Marcos miró a Agostinho y una ola de gratitud invadió su ser. Las palabras simples del amigo parecían haber aclarado su mente, aunque fuera por un momento. Comenzaba a entender que, por mucho que el mundo a su alrededor fuera incierto y caótico, tenía el derecho de decidir lo que haría con su propia vida. La niña no era solo una carga, ni una responsabilidad pesada. Representaba una oportunidad de redención, un punto de partida para reconstruir lo que había sido destruido dentro de él. Al final de la conversación, Marcos se sintió un poco más aliviado, pero sabía que la decisión final aún estaba por venir. Aún no sabía cuál sería el mejor camino, pero sabía que no podía seguir posponiendo la elección. Necesitaba actuar. La vida de Eliana, las pérdidas que había sufrido, todo eso ahora formaba parte de quién era. Pero ¿qué haría con todo eso?
¿Qué haría con la segunda oportunidad que la vida o el destino le había dado? El resto del día fue silencioso y Marcos pasó horas reflexionando. Cuando finalmente el sol se puso, sabía que no podía seguir dudando más. El bebé, que dormía tranquila, en sus brazos, ahora era más que una responsabilidad. Ella era la razón por la que se levantaría nuevamente. Estaba listo para tomar una decisión. Solo necesitaba un momento más para reunir el valor necesario. A la mañana siguiente, Marcos despertó con una sensación diferente, como si el peso sobre sus hombros estuviera un poco más ligero. Había dormido pocas horas, pero al abrir los ojos sabía que ese sería el día en que tomaría una decisión definitiva. El bebé, ahora más tranquilo, dormía a su lado, y Marcos observaba al pequeño ser con una mezcla de amor y responsabilidad. Sabía que ya no podía vivir entre dudas. Necesitaba seguir adelante, aunque el futuro aún fuera incierto. La granja estaba silenciosa, excepto por el sonido de los animales afuera. Marcos se levantó con cuidado para no despertar al bebé y se dirigió hacia la ventana. El cielo estaba claro, pero una ligera neblina cubría el campo. El paisaje tranquilo no reflejaba el torbellino de pensamientos que pasaba por la mente de Marcos. ¿Qué haría a continuación? ¿Cómo enfrentaría la mirada de la comunidad, que probablemente lo juzgaría por la decisión que tomaría? Sentía una enorme responsabilidad, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que tenía que asumir esa nueva vida, por más difícil que fuera. Se preparó rápidamente, vistiéndose con las ropas que usaba habitualmente, con el cuerpo aún algo tenso por la ansiedad. Cuando entró a la cocina, encontró a Agostinho esperándolo, sentado a la mesa, con una mirada curiosa. Agostinho notó que Marcos estaba más decidido, más firme, y eso le dio alivio. «Marcos, ¿qué decidiste?», preguntó con voz suave, pero llena de comprensión. Marcos miró al amigo y respiró profundo. «Ya no puedo seguir escapando de esto, Agostinho. No puedo seguir viviendo entre tantas preguntas y tantas dudas. Esta niña, ella me necesita. Yo la necesito. No sé qué me depara el futuro, pero sé que ella es parte de mí ahora. No puedo dejarla. No puedo abandonar. Las palabras de Marcos, simples y directas, eran la confirmación de algo que ya sabía, pero que necesitaba expresar. Estaba listo para aceptar la responsabilidad. Sabía que la comunidad no entendería de inmediato, que las personas cuestionarían e incluso criticarían. Pero en el fondo, se daba cuenta de que esa era la única forma de empezar de nuevo. Tenía que dar ese paso, aunque la carga fuera pesada. Agostinho miró a Marcos, y una sonrisa apareció en su rostro, una sonrisa llena de apoyo. Tomaste la decisión correcta, Marcos. No importa lo que digan, la vida es tuya y tienes el derecho de decidir cómo vivirla. Y recuerda, tienes a mí y a mi familia. Vamos a estar a tu lado. Las palabras de Agostinho, simples y sinceras, calaron hondo en el corazón de Marcos. Sabía que no podría hacer todo solo, pero también sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca imaginó. No sabía qué vendría después, pero ahora estaba preparado para enfrentarlo. El bebé, aún quieto en sus brazos, representaba ese cambio, esa renovación que tanto necesitaba. El dolor del pasado comenzaba a disiparse, y aunque nunca desaparecería por completo, Marcos sabía que podía empezar a mirar hacia el futuro. Antes de salir a hablar con la comunidad, Marcos miró al bebé y le hizo una promesa silenciosa. La protegería, la amaría. Haría todo lo posible para darle el mejor futuro posible y lo haría con todo su corazón, sin arrepentimientos. Al salir de la casa,
Marcos encontró una pequeña multitud de personas en su puerta, algunas curiosas, otras ansiosas por entender lo que estaba pasando. Sintió el peso de las miradas sobre él, pero ahora no le importaba. Sabía lo que tenía que hacer y ya no permitiría que el miedo o la duda lo detuvieran. Se acercó al porche y con un gesto simple pidió silencio. La comunidad se aquietó y el murmullo de las personas fue reemplazado por un silencio expectante. Yo sé que todos están curiosos, que muchos tienen dudas sobre lo que pasó. Aquí, comenzó Marcos, su voz firme, pero con un leve temblor de nerviosismo. Lo que puedo decir es que encontré a una niña en mi granja, y por más que no entienda todo lo que sucedió, esta niña ahora forma parte de mi vida. Yo la cuido, ella me necesita, y haré lo que sea necesario para protegerla y cuidarla. El silencio persistió por un momento, y Marcos vio que las miradas de algunos vecinos se suavizaban, mientras otros aún parecían escépticos. Sabía que no sería fácil, que los cuestionamientos continuarían. Pero en ese momento sintió que había dado el primer paso para asumir la responsabilidad que el destino le había impuesto. Comenzaba a liberarse del dolor y del miedo, y aunque el camino aún fuera largo, sabía que lo más importante ya había sido hecho. Había decidido seguir adelante. Lo que vino después fue un largo y gradual proceso. La comunidad, aunque dividida, comenzaba a ver a Marcos de una manera diferente. Ya no era el hombre amargado y cerrado que todos conocían. Estaba convirtiéndose en algo nuevo, algo que aún necesitaba ser entendido, pero que, en el fondo, traía consigo la posibilidad de redención. La niña, con sus pequeños ojos curiosos, parecía ser la clave para ese nuevo capítulo en la vida de Marcos. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero ya no estaba solo. Y lo más importante, finalmente había encontrado un propósito, algo que había perdido cuando Eliana se fue. La semana siguiente, Marcos comenzó a notar los primeros cambios. La comunidad aún estaba dividida, pero había algo innegable en su comportamiento, una creciente sensación de respeto, tal vez incluso de admiración. La decisión de Marcos, por más incomprensible para algunos, ahora tenía una dirección clara. Estaba comprometido con la niña, estaba dispuesto a luchar por ella, y eso era algo que la gente comenzaba a notar. El peso de la responsabilidad que Marcos llevaba no disminuía, pero algo en su actitud comenzó a cambiar. Ya no se veía más como el hombre aislado, consumido por el dolor de la pérdida. Estaba convirtiéndose en alguien que tenía una misión, algo por lo que luchar. La vida, de alguna manera, le había dado una segunda oportunidad, y ahora se veía responsable no solo de la niña, sino también de su propia redención. Ella era, sin duda, el catalizador para su transformación. Los días siguientes fueron una mezcla de desafíos y pequeñas victorias. Él y Agostinho comenzaron a hablar más a menudo sobre el futuro, y Marcos se dio cuenta de cuánto significaba el apoyo de su amigo. Agostinho no tenía respuestas fáciles, pero estaba allí, dispuesto a ayudar. Juntos comenzaron a hacer ajustes en la granja para asegurarse de que la niña tuviera todo lo que necesitaba. Marcos no sabía exactamente cómo sería ese futuro, pero sabía que podría construir algo mejor. Ya no necesitaba cargar solo con el peso del dolor. La convivencia con el bebé, que aún no tenía nombre, era desafiante. Marcos descubrió un amor diferente al que imaginaba sentir. La niña no era su hija biológica, pero el lazo que sentía con ella era profundo. Cuando ella lo miraba con sus ojos curiosos, una parte de Marcos se calentaba, como si fuera posible curar viejas heridas.
Pasaba las tardes jugando con ella, intentando aprender a ser padre de un ser que, aunque pequeño e indefenso, parecía traer consigo una fuerza inmensa. Pero, con cada sonrisa de la niña, Marcos también sentía el peso de las dudas. Sabía que, en cualquier momento, alguien podría cuestionar su decisión nuevamente, podría intentar interferir en su elección. La ciudad estaba en silencio, pero las palabras siempre acechaban. Algunos seguían mirándolo con desconfianza, otros con simpatía, pero Marcos sabía que aún había mucho por enfrentar. No solo se trataba de cuidar al bebé, era sobre mantener su integridad frente a todas las miradas. Ya no tenía miedo de ser juzgado, pero eso no significaba que no le importara. Fue entonces que, una mañana fría, ocurrió la visita inesperada. El delegado, que había interrogado a Marcos meses antes, apareció nuevamente en su puerta. Esta vez, sin embargo, su postura era diferente. No traía consigo la misma rigidez ni desconfianza. Al contrario, parecía más atento, más abierto. Cuando Marcos lo recibió, el delegado miró al bebé, que estaba en los brazos de Marcos, y luego fijó su mirada en el hombre frente a él. «He oído lo que pasó, Marcos», dijo el delegado, con un tono más suave. «Sé que la ciudad tiene sus propios juicios, pero ahora veo que tomaste una decisión que al final no es tan fácil así. Solo quería decirte que si necesitas algo, si la niña necesita algún apoyo, estamos aquí. No será fácil, pero no tienes que hacer esto solo». Marcos, sorprendido por el cambio de postura del delegado, no pudo esconder la gratitud que sintió. Sabía que la decisión de acoger a la niña había sido solo el primer paso. Lo que estaba construyendo aún era frágil, pero las palabras del delegado le dieron un poco más de confianza. Tal vez, con el tiempo, pudiera incluso ayudar a la ciudad a entender lo que estaba pasando. El juicio de las personas, sabía, no sería fácil de cambiar, pero, al menos, comenzaba a sentir que no estaba tan solo como antes. Los días pasaron y Marcos siguió viviendo su nueva realidad. Comenzaba a mirar al futuro con más esperanza. La niña, que aún no tenía nombre, ahora ocupaba un lugar central en su vida. Lo que antes era una carga parecía poco a poco convertirse en un regalo. Aún no sabía qué le deparaba el destino, pero sentía que estaba en un camino que lo haría crecer y encontrar un nuevo propósito. Mientras tanto, Lílica, su fiel compañera, seguía a su lado. Su recuperación había sido lenta, pero constante, y ahora estaba de vuelta en el cobertizo, lista para acompañarlo en cada paso. Ella, que había sido su primera fuente de compañía y apoyo, ahora también formaba parte de su jornada de superación. Juntos, Marcos, Lílica y el bebé formaban una nueva unidad, un nuevo tipo de familia. Cuando la niña comenzó a sonreírle por primera vez, Marcos sintió un calor en el pecho que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sabía que el dolor de la pérdida de Eliana jamás desaparecería completamente, pero esa sonrisa, esa mirada curiosa, representaban algo nuevo. No sabía dónde lo llevaría el futuro, pero en ese momento todo lo que necesitaba era una sonrisa más, un día más de paz. El mes pasó rápidamente, con cada día trayendo consigo pequeños desafíos, incluso algunas victorias silenciosas. Marcos, aunque aún lidiaba con el peso de ser el centro de atención, comenzó a notar que finalmente estaba en el camino hacia una vida más plena. La comunidad, que alguna vez lo miró con desconfianza, comenzó a aceptarlo de una manera diferente. Las visitas a su granja, aunque aún frecuentes, ya no se realizaban con juicios tan pesados. Había un respeto más sutil en cada mirada, un reconocimiento de que él
estaba intentando hacer lo correcto, incluso si eso significaba tomar decisiones que nadie más comprendería completamente. Durante este tiempo, Marcos también comenzó a acercarse más a la niña. Ya tenía un nombre: Sofía. Él y Agostinho habían pasado algunas tardes discutiendo las posibilidades, y cuando Marcos miró al bebé con una sonrisa cansada, supo que ese sería el nombre: Sofía. Era el nombre que representaba una nueva vida, una nueva oportunidad de felicidad. No era un reemplazo para Eliana, nunca lo sería, pero de alguna manera traído algo de Eliana de vuelta para él: la esperanza. Lílica, su leal compañera, también se estaba recuperando bien. Seguía acompañándolo en sus rutinas diarias, y poco a poco comenzó a darse cuenta de que su relación con los animales y con la propia vida había cambiado. Sentía más la necesidad de cuidar, de estar presente. El tiempo que pasaba aislado en su dolor estaba quedando atrás, y ya no trataba de escapar de su responsabilidad. Estaba enfrentando el futuro de frente. Las cosas en su granja comenzaban a estabilizarse. Marcos ya no tenía tanto miedo de la opinión de los demás. Sabía que los desafíos no habían desaparecido, pero ahora los enfrentaba con un nuevo tipo de fuerza. Ya no estaba solo. Tenía a Sofía, tenía a Lílica y tenía el apoyo, aunque tímido, de algunos miembros de la comunidad, incluyendo a Agostinho, que siempre lo ayudaba en los momentos más difíciles. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que había una verdadera red de apoyo formándose a su alrededor. Era una tarde de primavera cuando Marcos recibió una visita inesperada. Era Doña María, la mujer del granjero vecino, acompañada de su hija. Habían traído una cesta de frutas y pan, un intento tal vez de reconciliarse con Marcos, o al menos de ofrecer algún tipo de apoyo. Marcos sabía que este gesto no era solo un intercambio de alimentos. Era un intento de conexión, de mostrar que la comunidad estaba dispuesta a aceptar la situación y mirar más allá de las primeras impresiones. Cuando abrió la puerta, Doña María lo miró con una sonrisa amable, pero como siempre, sus palabras estaban cargadas de una curiosidad difícil de ocultar. «Marcos, hijo, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está la pequeña Sofía?», preguntó con un tono más suave de lo que él esperaba. Estaba claro que intentaba acercarse sin invadir su privacidad, pero el gesto, en sí mismo, significaba más que cualquier explicación. Marcos miró a la niña en sus brazos, que ahora estaba más curiosa, con los ojos brillando al ver a las dos mujeres. «Está bien, Doña María. Está creciendo rápido y cada día con ella es una sorpresa. Estamos bien, sí». Doña María observó la escena con una suavidad que Marcos no había visto antes. No hizo más preguntas invasivas, ni mostró tanta curiosidad. Allí había una aceptación silenciosa, una disposición a ver a Marcos no como el hombre que había perdido todo, sino como alguien que estaba intentando reconstruir su vida. Ella y su hija dejaron la cesta, y antes de irse, Doña María le dio un abrazo inesperado. «Sé que no es fácil, Marcos, pero te veo esforzándote. Eso es lo que importa. Si necesitas algo, estamos por aquí». Esas palabras, simples y directas, trajeron alivio a Marcos. Había comenzado a sentir poco a poco que su jornada de superación no estaba solo en sus manos. Había algo más grande, una comunidad que, a pesar de los temores iniciales, estaba dispuesta a ayudarlo a seguir adelante. Sabía que no podría hacerlo todo solo, pero también comprendía que ya no estaba aislado. Había, de hecho, un espacio para el perdón, para el nuevo comienzo, para el amor. El resto de ese día fue tranquilo, y Marcos pasó las horas con Sofía y Lílica,
sintiendo el calor del sol de la tarde acariciar su rostro. Comenzaba a entender lo que significaba estar presente, estar completamente involucrado en lo que sucedía a su alrededor, sin miedo al futuro. Sabía que las dificultades aún vendrían, que tendría que lidiar con los desafíos de la vida, pero ahora tenía algo que lo hacía más fuerte, el deseo de ser mejor, de hacer lo correcto, de crear un ambiente de amor y estabilidad para Sofía. En los días que siguieron, Marcos vio cómo la granja se transformaba en un hogar. Comenzó a plantar de nuevo, a cultivar la tierra con más esperanza. Cada nuevo brote que surgía parecía simbolizar la renovación que él estaba viviendo. No se trataba de ignorar el pasado, sino de aprender de él y seguir adelante. Sofía, que ya comenzaba a balbucear algunas palabras, parecía ser el símbolo de esta nueva vida, de esta nueva etapa que él ahora estaba viviendo. Al mirar el horizonte, Marcos finalmente comprendió que la verdadera superación no venía de la lucha contra los demás o contra los desafíos externos. Venía de dentro. Venía de aceptar que por más difícil que fuera, había elegido un camino que lo haría crecer, que lo haría ser más de lo que había sido antes. Ya no era un hombre roto por el dolor, era un hombre que, con el tiempo, reconstruía su vida con amor y con la ayuda de los que lo rodeaban. A medida que pasaron los meses, la vida de Marcos se transformó de maneras que nunca hubiera podido prever. Sofía, ahora con algunos meses de vida, trajo consigo no solo el alivio de su dolor, sino también una renovación de su espíritu. Comenzó a vivir para algo más allá del dolor del pasado. Cada risa de Sofía, cada gesto de cariño de Lilica, confirmaba lo que él ya sabía. Estaba construyendo algo nuevo. Su casa, que antes parecía vacía e impregnada de luto, ahora se llenaba de risas y movimiento. Había encontrado su paz de una manera que no pensaba posible. La relación con la comunidad continuaba mejorando. Las personas ya no lo miraban con la misma desconfianza. El gesto de Doña María, esa visita tímida con la cesta de frutas, fue un hito importante. Ese abrazo, que al principio parecía simple, se reveló como un signo de aceptación. Poco a poco, la ciudad comenzó a comprender que la historia de Marcos no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que estaba reconstruyendo. Se había convertido, sin querer, en un símbolo de superación. El tiempo siguió pasando, y Marcos se vio enfrentando las dificultades de ser padre, pero ahora con una sensación de gratitud por cada día. Aprendió a cuidar de Sofía de maneras que antes solo imaginaba. El cariño que le daba, la paciencia que aprendió a tener, eran cosas que nunca imaginó volver a sentir. Recordaba cuando Eliana le había hablado sobre la alegría de ser padre, y ahora entendía cada palabra que ella había dicho. Sofía no reemplazaba a Eliana, jamás podría hacerlo, pero de alguna manera le dio a Marcos la oportunidad de un nuevo comienzo, la oportunidad de redescubrir el amor de una manera que nunca imaginó posible. Lilica, siempre a su lado, ahora acompañaba a Marcos y Sofía en cada momento. La lealtad de la perra, que siempre había sido constante en su vida, ahora tenía un nuevo significado. Ya no era solo una mascota, era la compañera silenciosa que lo ayudaba a mantener su vida en movimiento, que lo recordaba de cómo la fidelidad y el amor genuino pueden ser curadores. Marcos, con Sofía en los brazos y Lilica a su lado, sentía que ya no había lugar para el dolor. Su familia, aunque pequeña, ahora era una verdadera fuente de alegría. Fue un fin de semana mientras estaba en el campo plantando una nueva cosecha que sintió la plena realización de su viaje.
El sol comenzaba a ponerse y él observaba a Sofía jugar con Lílica en la hierba, el suave sonido de sus risas llenando el aire. En ese momento, Marcos tuvo la certeza de que por más que su vida hubiera estado marcada por pérdidas, finalmente había encontrado algo que nadie podría quitarle: la paz. Ya no se veía más como el hombre roto del pasado, el hombre en duelo. Ahora era un padre, era un hombre con un propósito, alguien que había encontrado la fuerza no en resistir, sino en permitirse vivir plenamente. La sonrisa de Sofía, ahora más animada, corriendo tras Lílica, llenó a Marcos de una sensación indescriptible de felicidad. Finalmente había aceptado la vida tal como era, con sus dificultades y sus sorpresas. Sabía que el viaje de superación no tenía un final definitivo, que siempre habría nuevos desafíos, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos. El futuro, antes una fuente de miedo, ahora parecía prometedor. Ya no temía lo que vendría, porque sabía que, con el amor de Sofía, el apoyo de Lílica y la aceptación de la comunidad, sería capaz de enfrentar todo lo que la vida tenía reservado. El teléfono sonó esa tarde, interrumpiendo los pensamientos de Marcos. Era Agostinho, que, como siempre, estaba allí para saber cómo estaba. Cuando Marcos contestó, escuchó la voz amiga de Agostinho diciendo: «Marcos, ¿cómo va todo? La pequeña Sofía ya está corriendo por ahí, ¿verdad?». Marcos sonrió y respondió: «Sí, está corriendo con Lílica, y yo estoy aquí, viendo todo esto suceder. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo, pero estoy feliz, muy feliz». Agostinho, que siempre había sido una presencia constante y confiable, respondió con simplicidad: «Sabía que lo lograrías, Marcos. Sabía que encontrarías tu camino. Y es bueno verte bien. La ciudad ahora te ve de otra manera, con respeto. Me alegro por ti, amigo mío». Las palabras de Agostinho fueron una confirmación silenciosa de que todo lo que Marcos había vivido, todo el sufrimiento, todas las dudas y las luchas, habían sido necesarios para llevarlo hasta ese punto. No solo había encontrado su redención, sino también el respeto de la comunidad. Y lo más importante, había encontrado su propio respeto, la aceptación de sí mismo como alguien digno de amor, de felicidad y de un futuro lleno de posibilidades. La tarde terminó con Marcos, Sofía y Lílica juntos, observando el atardecer. Sabía que la vida, con sus complejidades y sus altibajos, nunca sería simple. Pero por ese momento estaba en paz. No necesitaba nada más. Había encontrado todo lo que realmente importaba: amor, aceptación y la capacidad de reconstruirse. Qué genial que la historia de Marcos te haya tocado. Ahora quiero saber, ¿qué piensas de la decisión de Marcos de cuidar a la niña, incluso sin entender completamente lo que ocurrió? ¿Crees que, en situaciones como esta, debemos seguir el corazón o deben prevalecer la lógica y las convenciones sociales? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó la historia y quieres ver más contenidos como este, no olvides dar like y suscribirte.